esta noche con ustedes, así que mi compromiso es compartir hasta donde Dios me diga que ahí es. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 4, su versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta noche. Gloria al Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te doy las gracias por darme la bendición de poder leer tu palabra. Gracias por mis hermanos que me han acompañado en la lectura y aquellos que lo han hecho escuchando con reverencia. Espíritu Santo, gracias te damos. Seguimos en tus manos, dependientes de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. En esta noche, padeciendo como cristianos es el tema. El apóstol Pedro es el escritor de esta carta. Escribió 2 cartas. Y en esta primera carta él escribe a la iglesia. Eran judíos israelitas. Ellos habían abrazado la fe del evangelio y estaban pasando por persecuciones. Así que él les dirige esta carta para hablarles sobre los padecimientos que les habían sobrevenido. Y lo primero que hace el apóstol Pedro, aunque hay algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras que hablan sobre otros escritores, pero nosotros creemos que aunque otros escribieran, fue autoría del apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Esa es nuestra creencia. Si hay otras, no ni salva ni condena. Así que gloria a Dios por todo. Pero el apóstol Pedro le dice a la iglesia que estaba dispersa porque estaba siendo perseguida, le dice que no se sorprendan por el fuego de prueba que les había sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviese pasando con ellos. El apóstol Pedro sabía muy bien que la iglesia había tenido que abandonar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque las autoridades los estaban persiguiendo. Los que se quedaban en Jerusalén eran agarrados por las autoridades y eran apresados y eran muertos. ¿Por qué? Porque hubo un gobernador de los Nerones enviado por Vespasiano y dice que Tito agarra e incendia la ciudad de Jerusalén y crea una calumnia, una mentira y se lo pega a los cristianos. Entonces, dada esta calumnia, levantada esta mentira de Tito, él había propiciado el fuego, pero los cristianos estaban pagando las consecuencias y él mismo los estaba persiguiendo y los estaba matando. Tanto llegó que el templo de Jerusalén, que había sido restaurado en aquellos tiempos en que nosotros estudiamos recientemente, en los tiempos de Zorobabel, había sido destruido y quemado. Y entonces los agarraban y los perseguían y los mataban. Así que muchos creyentes de aquellos tiempos huyeron de Jerusalén y fueron dispersos por el mundo. Ahora el apóstol Pedro le dijo, este fuego de prueba, entiéndase este proceso, este padecimiento, esta tribulación que ustedes están pasando, esta congoja, este daño que ustedes están sufriendo, esta angustia, hay muchos que también están pasando por la misma circunstancia. No es algo extraño que le está pasando a ustedes, sino que ese mismo sufrimiento se está extendiendo por diferentes lugares. Si nosotros hoy en día como creyentes y venimos al 2020, nosotros vamos a darnos cuenta que ese fuego que ellos consideraban extraño, realmente es el proceso, el desierto por el cual nosotros como creyentes en muchas ocasiones tenemos que atravesar. Pero estas palabras de aliciente en medio de tiempos de tribulaciones que el Espíritu Santo inspira al apóstol a dar a la iglesia, también son dadas para nosotros en estos tiempos. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo hoy en día,
No se sorprendan por los procesos, no se sorprendan por los sufrimientos, no se sorprendan de que están siendo sometidos a aflicciones que le están produciendo angustia, que los está preocupando, que le está produciendo dolor, que los está llevando a humillarse ante Dios y decirle, dame fuerzas, porque creo que no puedo sobrellevar este proceso. Gloria al Señor. Así que no nos sorprendamos, no es nada extraño que nos esté pasando, sino que el mismo Jesucristo le dijo a sus apóstoles, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús en ningún momento les dice a sus apóstoles, ustedes me van a servir, ustedes me van a recibir como su Señor y Salvador, y ustedes van a vivir el cielo en la tierra y después más cielo en la vida eterna. No, Jesucristo le dijo, si en este árbol verde hicieron estas cosas, prepárese ustedes que son árbol seco para lo que se hará con ustedes. O sea, Jesucristo nos oferta la salvación, pero a la misma vez nos dice los pros y los contras, nos da las ventajas y las desventajas de lo que va a conllevar nuestra fidelidad a Dios. Entonces el apóstol Pedro le dice a la iglesia, ustedes están pasando por esta situación, pero el versículo 13 dice, gozaos, no creáis que cosa extraña está pasando, sino gócense de que ustedes están siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, me detengo aquí. Cristo es el mejor ejemplo de siervo perfecto. Sin embargo, su vida fue una vida que fue sujeta a padecimientos, fue sujeta a escasez, fue sujeta a dificultades, a persecución. Lo buscaban para matarlo, hacía beneficios para el pueblo y lo perseguían, lo calumniaban, lo llamaban hijo de Beelzebub. Sus obras decían que eran de Satanás, el Señor los reprenda. Cuántas cosas decían de Cristo. Entonces él dijo, oigan, es necesario que el que quiera seguirme, tome su cruz y entonces decida seguirme. Eso significa que Jesucristo en ningún momento nos garantiza a nosotros una vida color de rosa, no. Pero Jesucristo sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Si Jesús está con nosotros, no importa lo que nosotros podamos atravesar, la victoria es de la iglesia de Jesucristo. Así que cuando estemos pasando por dificultades, entendamos que simplemente estamos siendo participantes de los padecimientos que Cristo Jesús participó. Así que la palabra de Dios nos enseña que cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo, también en nosotros se va a revelar su gloria. Entonces eso produce que nosotros nos vamos a gozar con alegría. Por eso la Biblia nos dice, estad siempre gozosos. Amén. Ser constantes en la oración y regocijaos en el Señor, dice el apóstol Pablo, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El salmista dice en el Salmo 126, hablando sobre aquellos que iban a ir sembrando la preciosa semilla, en el Salmo 126, su versículos 5 y 6, la Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, tú vas a sembrar, pero también vas a llorar. Pero lo bueno es que el Señor nos dice, van a llorar, así van a ir sembrando. Pero cuando ustedes regresen trayendo sus gavillas, ustedes van a estar regocijados, ustedes van a estar contentos. Así que el apóstol Pablo dice, oye, esta leve tribulación que estoy experimentando no se comparan en nada con la gloria que en mí un día ha de ser manifestada. Gloria. Dice la Biblia en Romanos 8:18. Así que
Tenemos, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, cuando nosotros analizamos lo que Dios nos ha prometido, no se comparan con aquello que Dios ha dicho que vamos a obtener si nosotros permanecemos siendo fieles. En esta noche, iglesia, yo quiero exhortarte a que no te des por vencido. No importa la situación por la que tú estés atravesando. El Señor Jesucristo prometió darnos la victoria, y en medio de cualquier proceso nosotros no estamos solos. Y saber que el Dios a quien nosotros le servimos es más grande que cualquier enfermedad, cualquier proceso, cualquier escasez, cualquier cosa. Nada puede medirse con nuestro Dios y tener su tamaño. Nada, todo queda por debajo. Él es más grande. Así que recordemos en esta noche que Dios no nos da pruebas que nosotros no podamos sobrellevar. Y aún junto con la tentación, cuando Él permite que llegue, también nos da la salida. La Biblia nos enseña que si somos vituperados por el nombre de Cristo, estoy en el versículo 14, somos bienaventurados. Así que si alguien se levanta y nos hace la guerra, nos calumnia, dice mentiras sobre nosotros, somos bienaventurados. ¿Cuándo somos bienaventurados? Cuando lo hacen por la causa de Cristo. La Biblia dice, Jesucristo hablando en Mateo, capítulo 5, Él llama bienaventurados a los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir consolación. Si tu proceso es por la causa de Cristo, si tu proceso es por serle fiel a Dios y estás llorando, bienaventurado te llama Cristo, porque vas a ser consolado. Si tu proceso es porque no te han hecho justicia, no han hecho justicia contigo y tienes sed de que se haga justicia, la palabra de Dios te llama bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a hacer justicia. Dios te va a saciar de justicia. Dios va a ser tu juez justo. Si te han despojado de lo que tú en verdad tienes derecho de obtener y no te lo dan, gloria al Señor. Dios va a hacer justicia. Así que no importa la situación o padecimiento que podamos tener, Dios ha prometido ser nuestro juez justo. El versículo 10 de Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y aquí que está la palabra bonita: mintiendo. O sea, van a levantarse falsos testigos, van a levantarse falso testimonio. Tal vez tú estás pasando por ese padecimiento, pero el Señor te dice: bienaventurado. Eres bienaventurado cuando tú sabes que es mentira lo que están diciendo de ti. Aunque otro lo crea, aunque otro lo afirme, cuando tú en verdad sabes que es una calumnia, Dios te va a defender. Tu justicia va a salir a flote como el corcho. Aunque lo amarren con piedra, Dios se va a encargar de desatarlo y va a permitir que ese corcho suba hacia arriba y la gente pueda entender que fue algo mintiendo. Versículo 12 de la bienaventuranza dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que si somos participantes de ese tipo de padecimientos, somos bienaventurados. Cuando, repito de nuevo, cuando dicen calumnias, cuando es algo mintiendo. Así que la Biblia nos enseña que somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque el glorioso, decía el apóstol Pedro, el glorioso Espíritu de Dios, versículo 14, reposa sobre vosotros. Entonces, no importa el proceso que nosotros podamos pasar, si nosotros podemos en ese proceso sentir la confirmación de que Dios está en medio del proceso, gloria a Dios por el proceso. Yo creo que es mejor estar atravesando por padecimientos por la causa de Cristo, sintiendo la presencia de Dios, viendo la mano de Dios obrando, que el Espíritu te confirme que Dios está trabajando en ti, que estar fuera del proceso y fuera de la voluntad
voluntad del Señor. En el mundo hay muchas personas fuera del proceso, no se dejan procesar por Dios. Sin embargo, gloria a Jesucristo, también hay personas que entran a la iglesia con una falsa visión de lo que es el evangelio, de las rositas, del perfume, de los pétalos suaves, pero cuando se acercan a olerlas y las tocan, palos, clavan las espinas. Ay, patica, ¿para qué te tengo? Este proceso no es para conmigo. Yo pensaba que el evangelio era algo diferente. Usted no ha escuchado a esa gente que le dice, ay, pues yo no sabía que en el evangelio eso pasaba. Ay, pues yo no sabía, pero es que después que yo me convertí, ahora que yo tengo, ¿cómo es que le dicen ustedes? Batalla. Ay, 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 pero todo el mundo era amigo mío. Nadie se levantaba en mi contra. ¿Pero y qué es esto? Entonces fue que le subieron el fuego al caldero y le pasó como el maco, que el sapo lo meten en agua caliente, en agua tibia, está contento. El problema es que se va dormitando y se va acostumbrando a que el agua que conoció era fresca y mire, ahí se va dormitando y cuando lo prenden hasta lo zancochan. Pero realmente nosotros debemos de entender que cuando la caldera está siendo calentada 7 veces mayor de lo acostumbrado, es porque Dios ha decidido quitar toda escoria de nosotros, procesarnos y sacarnos diferente para que en nosotros pueda exhibirse que Dios es el Dios que preserva a sus hijos en medio de los padecimientos. Así que el Espíritu de Dios reposa sobre aquellos a los cuales le llegan los padecimientos. Jesucristo, dice la Biblia en el bautismo, que la paloma, el Espíritu de Dios, reposó sobre Cristo, se quedó sobre él y desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo toda complacencia. Después que pasemos el padecimiento, después que pasemos el proceso, cuando tú y yo seamos fieles a Dios en medio de ese proceso, cuando mucha gente nos haga como la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete, ¿qué es lo que tú estás esperando? Cuando nosotros podamos decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando nosotros digamos, me respalda Dios y yo no adoro otra cosa, y si no me respalda como quiera, mi adoración pertenece solo a Dios. Cuando Dios permita que sean abiertas las puertas de nuestro horno, saldremos olorosos a la gloria del Señor y no al fuego del padecimiento que nosotros hemos atravesado. Gloria a Jesucristo. El Espíritu de Dios reposó sobre Cristo y reposa sobre tu vida y sobre la mía, y el Señor nos llama bienaventurados. Si es a través del padecimiento que nosotros obtenemos el perfume del cielo, bendito sea Dios por los padecimientos. Si es a través de la prueba, del sufrimiento, de las tribulaciones, que nosotros vamos a aportar la gloria de Dios, gloria a Dios por los padecimientos. El versículo 15 dice, versículo 14 al final, ciertamente de parte de ellos, de aquellos que no les sirven al Señor, Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Nabucodonosor no le servía al Señor, un ejemplo. Sin embargo, los 3 jóvenes hebreos y su testimonio, igualmente en el caso de rey Darío, Daniel también con su testimonio, le permitieron a ellos ver y conocer al Dios de Israel. Entonces, Dios es glorificado a través de nosotros, porque aunque usted no lo sabía, cuando usted está pasando por dificultades, la gente está mirando a ver cómo nosotros reaccionamos. Y cuando la gente ve que tú permaneces gozoso, permaneces contento, sigues buscando la presencia de Dios, aunque usted no lo sepa, Dios está ministrando a mucha gente a través de tu fidelidad a Dios en tu padecimiento. Y cuando tú puedes seguir hablando palabra de fe en medio de negatividad, realmente la gente puede comprender que tiene que haber un Dios real, que el Dios de los evangélicos realmente es un Dios que los ayude a estar gozosos en medio de cualquier tribulación. El versículo 15 dice en la Biblia, así que ninguno de vosotros padezca por homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno,
Ajá, hay que tener cuidado. Yo estoy atravesando padecimientos, sí, pero yo estoy dando lugar a que ese padecimiento llegue a mi vida, o es el padecimiento que Dios está elaborando para sacar su propósito en mi vida, para formar su carácter en mí, para que su nombre sea glorificado a través de mí, o yo estoy andando como Dios no le agrada, que está trayendo esos padecimientos a mi vida. No todo es prueba, no todo es proceso, no todo es padecimiento que Dios permite a nosotros. Hay cosas que nosotros las buscamos, que nosotros nos metemos en ese lío, que nosotros hacemos las cosas que Dios no le agrada, entonces padecemos persecución. Entonces él dijo, usted es homicida, usted es ladrón, usted tiene que ir ante la justicia, usted es un malhechor, usted anda entremetiéndose en lo que a usted no le conviene, entonces usted tiene que ir ante las autoridades. Si le dan su galletón por estar hablando de que usted no tenía que hablar, entonces no vaya a humillarse ante Dios a decirle, Dios, hazme justicia. No, cierre su boca y tenga cuidado con lo que usted está diciendo. Gloria a Jesucristo. Si usted está teniendo dificultades por hacer las cosas que a Dios no le agrada, no meta a Dios en ese cuento. No meta a Dios en ese cuento. Cambie su actitud y entonces invite a Dios a que lo ayude para que pueda cambiar esa conducta. Pero Dios dice, pero si tú estás padeciendo como malhechor, si tú estás padeciendo como homicida, como ladrón, como que tú estás haciendo algo malo, como le tocó pasar a esta iglesia a la que Pedro le escribía. Ellos no habían quemado a Jerusalén. Eso era una vil mentira. Y los estaban matando, hombres, mujeres, sus niños inocentes estaban recibiendo muerte, estaban siendo encarcelados. Entonces el apóstol Pedro le dice, ustedes no se buscaron eso, así que no se preocupen, ustedes son simplemente parte de los padecimientos de Cristo. Pero nosotros como creyentes debemos de entender, hacemos lo malo, hay una justicia que nos juzga, estamos siendo juzgados injustamente, Jehová se convierte en nuestro juez y Jesucristo en nuestro abogado. La Biblia dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello, porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Nosotros como cristianos, Dios como un padre ejemplar, a los primeros que disciplina es a sus hijos. Hebreos dice la Sagrada Escritura que si nosotros no somos participantes de esa disciplina, no somos tenidos como hijos, somos tenidos como bastardos. Pero cuando tú eres hijo, tu padre te corrige. ¿Por qué? Porque Él quiere el bien para ti. Entonces Dios, que nos permite pasar por procesos y padecimientos, Él no quiere que nosotros suframos, Él no quiere que nosotros lloremos, Él no nos creó para enfermarnos. Pero llegan los momentos, porque estamos en un cuerpo carnal, aunque es de la carne, no milita según la carne, pero estamos en este mundo sujetos a persecuciones y a padecimientos. Así que el propósito por el cual Dios permite que tú y yo atravesemos por padecimiento es para que nuestra fe sea fortalecida, es para que el carácter de Dios se forme en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente a través de la regeneración del Espíritu Santo de Dios, obrado en nuestras vidas, a través del proceso, es que nosotros podemos exhibir el carácter de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro, usted va a ver que le va a escribir a la iglesia y le va a dar pautas a seguir concerniente a cómo sujetarse a las autoridades, a cómo hacer con el pago de sus tributos, a cómo vivir como un verdadero cristiano, a cómo enfocarse en lo que debían de ser enfocados. ¿Por qué? Porque había una conducta que ellos debían de exhibir. Es una coherencia que debe de existir entre la moral y la fe del creyente. Yo no puedo tener una actitud contraria a la palabra y decir que vivo por fe. La fe que yo predico debo de exhibirla en mi conducta. Entonces, para que en el cuerpo humano y carnal comience a obrarse la espiritualidad y el carácter de Dios, obligatoriamente usted y yo tenemos que ser procesados. Así que a través de estos padecimientos donde el Señor está procesando primeramente los de su casa. Ahora bien,
el apóstol entiende que aún las personas que están en el mundo también están pasando por dificultades. Tú y yo le llamamos procesos y padecimientos, pruebas, desiertos. Ellos le llaman problemas. Ellos dicen, yo tengo un problema. Ellos dicen, yo tengo una enfermedad. Yo tengo una necesidad. Yo estoy hecho tira para hilacha, decimos para el sur. Pero los creyentes entendemos que estamos siendo sujetos a padecimiento porque Cristo fue el mejor ejemplo de la vida de un siervo y los padecimientos a los que son sujetos. Pero la gloria que en nosotros ha de manifestarse es grande. Así que él dijo, si eso es lo que pasa con los que no obedecen al evangelio, imagínense con aquellos que no. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? La Biblia nos dice en Hebreos, su capítulo 10 y su versículo 26-27, mire lo que le queda al impío. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque ya nosotros sabíamos qué era hacer el pecado y lo hicimos. Entonces ya nosotros realmente lo hicimos a conciencia. Entonces nosotros nos acercamos y Dios, si nos humillamos, Dios nos perdona y nos restaura. Pero cuando usted peca y usted sabe que usted lo está haciendo, dice que realmente ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya Cristo hizo el sacrificio y entonces nosotros estamos tomando la sangre de Cristo y la estamos pisoteando. Oiga, ¿qué es eso? Pisoteando la sangre de Cristo cuando nosotros vivimos conforme al pecado. Pero dice el versículo 27, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, usted sabe que lo que le queda a los adversarios, una caldera hirviendo. Para aquellas personas que no quieren buscar de Dios. La palabra del Señor dice que Dios está airado con el impío todos. ¿Usted se sabe ese versículo? ¿Cuándo está airado con los impíos? Todos los días. Sin embargo, la Biblia dice que Dios renueva su misericordia cada mañana, pero el impío, Dios todos los días se levanta enojado con él y pasa los días en esa misma situación. Pero realmente el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ustedes están pasando por persecución, sus almas encomiéndenselas al Creador y sigan haciendo el bien. Era un gran reto que la iglesia de aquellos tiempos tenía, seguir haciendo el bien ante autoridades que estaban levantando calumnia, estaban acabando con todas sus posesiones, estaban matando sus mujeres y sus niños y habían desbaratado el templo de Jerusalén, algo que costó tanto esfuerzo y tantos años para poder restaurar y tantos años que ellos esperaron verlo restaurado y simplemente por una vil calumnia y mentira lo ven destruido. Sin embargo, el apóstol hace énfasis, sus almas, encomiéndenselas al Dios creador. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cuerpo va a perecer. Creyente y no creyente, nuestro cuerpo en algún momento tiene que partir de esta tierra. Y si es en el rapto de la iglesia, tiene que ser pasado por un proceso para poder ser elevado en el rapto de la iglesia. O sea que como quiera, este cuerpo tiene que pasar por alguna dificultad o algún proceso. Sin embargo, nuestra alma es eterna. Entonces, ¿qué le decía el apóstol Pedro para culminar en esta noche? En otras palabras, en medio de su padecimiento, en medio de su proceso, el enemigo del Señor los reprenda, va a querer herir tu corazón, llenarlo de amargura, de tristeza, va a querer susurrar a tu oído que Dios te olvidó, que Dios no es fiel, como dice la Biblia, que Dios a otro le cumple, a ti no te cumple. El enemigo va a querer traerte mentiras, pero Jó decía, en mi cuerpo deshecho, yo he de ver la gloria de Dios, aleluya, porque yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo
polvo, Él se levantará. Aleluya. Una palabra profética concerniente a la resurrección. Hay mucha gente que predica diciendo que Job dijo, y aún del polvo me levantará. Job no le importaba si su cuerpo perecía. Él no le importaba porque él sabía que Cristo, aleluya, Él no había venido. Pero yo estoy segura que Dios se había revelado a Job, y en medio de su sabiduría y del temor de Dios con que él buscaba a Jehová, él sabía que había sido profetizado, iba a llegar. Y él dijo, aún del polvo Él se levantará. O sea que no importa la situación por la cual nosotros estemos pasando. Israel fue disperso. Y aquí comenzamos a ver la dispersión de Israel, y desde antes de, y aquí sigue ampliándose. Pero Dios levanta al profeta Ezequiel y le muestra un Israel simbólico, desbaratado, deshecho, seco en gran manera, revuelto en un valle, y le pregunta, Ezequiel, estos huesos van a vivir, y él pudo decir, solo tú, Jehová, lo sabes. Aleluya. Era negativo, era imposible para Ezequiel decir, sí, Jehová, tú lo vas a hacer, porque había mucha desesperanza en el valle. Sin embargo, él sabía que Dios podía hacerlo, y a través del soplo del Espíritu Santo una fuerte generación se levantó. Gloria a Jesucristo. Y podemos ver a un Israel que ha crecido, ha aumentado a pesar de la dispersión, y Dios lo está juntando una vez más en su tierra natal, porque pronto ha de sonar la trompeta y la iglesia de Cristo ha de ser levantada hacia el reino de los cielos, y aquí ha de comenzar un gobierno del anticristo. Pero Israel va a estar donde debe de estar para cuando Cristo descienda, se pelee esa batalla y Dios le dé la victoria a Jesucristo en la batalla del Armagedón. Israel puede estar donde va a estar para ser testigo del cumplimiento de las promesas fieles de Dios. En esta noche, si estás pasando por padecimiento, congoja, angustia, enfermedad, yo te invito a regocijarte, porque eres parte de los padecimientos de Cristo. Si crees que tu cruz es muy pesada, gloria a Jesucristo, o yo creo que la tuya pesa mucho, yo no me atrevo a agarrar la tuya, no te atrevas a agarrar la mía. No me interesan tus zapatos, no te metas en los míos tampoco. Gloria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce el padecimiento por el cual nosotros hemos de pasar. Pero de algo yo me regocijo en esta noche. Gloria a Dios. Yo espero que el Espíritu Santo lo pueda ministrar a tu corazón. Y tú sabes qué es lo que yo quiero, que tú te regocijes. Es que no importa lo que el enemigo, el Señor nos reprenda, pueda hacer en contra de la iglesia. La iglesia de Cristo es un pueblo victorioso. Aleluya. Que al sonar de la trompeta, los que hayan muerto en Cristo van a ser levantados, y los que estén en la tierra van a ser procesados y levantados hacia el rapto. Así que no te desesperes por lo que está pasando. Sigue luchando, sigue adelante. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor está contigo todos los días hasta el fin. Así que cuando creas que tu proceso es muy grande, solamente dile, a las pruebas del presente no son nada comparados con la gloria que tendré. A veces las pruebas me abaten y casi me echo a correr, pero las pruebas del presente no son nada comparados con la gloria que tendré. Aleluya. Hay una presencia fuerte de Dios. Aleluya. Mi alma bendice a Cristo. Hay una presencia fuerte de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Ay, el Espíritu Santo de Dios te fortalece en esta noche. Enjuga tus lágrimas. Se lleva la preocupación. Se lleva el tormento. Te ciñe de gozo. Recibe en el nombre de Jesucristo nuevas fuerzas para seguir hacia adelante.
esta es la mejor decisión que hemos tomado, serle fieles a Dios. Él no nos deja en ningún momento, aleluya. Cuando tus fuerzas sientas que están fallando, no te preocupes, en sus brazos, oh, Jehová te va a cargar. Recibe milagro en esta noche por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús. Recibe nueva fuerza, recibe nuevo aliento. Reprendo desánimo por la sangre de Cristo. Se va toda duda, toda aflicción de los corazones. El gozo de Dios se establece en una boca que ahora mismo se abre, aleluya, y comienza a hablar una palabra de fe sobre su vida. Oh, comienza a declarar, aleluya, que el Señor está con él en medio de cualquier circunstancia, que el Señor no le deja, que aunque muchas son las aflicciones que está pasando, Jehová lo va a librar. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hay una gloria poderosa, oh, que se siente, aleluya, en esta noche. Hay un fuego de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papá. Yo no sé si te atreves a darle gracias por los padecimientos, si le puedes dar gracias a Dios por esa guerra que se ha levantado, si puedes decirle gracias a Dios por mi perseguidor, gracias por todo lo que está sucediendo, porque veré la mano de Dios obrando. Oh, gracias, Padre, por tu palabra. Padre, gracias. Se fortalece en medio de todo proceso para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Así que sigue hacia adelante. Y estos padecimientos por causa de Cristo son bienaventuranzas, son medallas, son trofeos, aleluya, que se exhiben para la gloria de Dios, que agarra este pedacito de carne, o este humano tan débil que un mosquito pata larga acaba con él, aleluya, y exhibe su grandeza. Así que la gloria es de nuestro Dios en esta noche. Que la presencia de Dios siga fluyendo en ti. No te des por vencido. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor te fortalece. Solamente repite: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para la gloria del Señor, aquí estamos en esta noche. Agradezco a Dios esta oportunidad, que a nuestra precia y que me la extendió. Yo les invito en esta noche a abrir su Biblia conmigo en Primera de Pedro. Primera de Pedro, su capítulo 4, versículo 12. En esta noche vamos a hablar bajo el tema padeciendo como cristianos. Gloria a Jesús. Esta palabra fue la que Dios me dio para compartirla en esta noche con ustedes, así que